Carolina tenía 33 años y 6 meses de embarazo, y, en los últimos días, su cuerpo parecía un reloj sensible, midiendo el mundo a través de señales pequeñas. Un mareo que regresaba de la nada, un pinchazo en la zona lumbar, un cansancio que no combinaba con la mañana. Aún así, intentaba mantener la casa en orden, como si la organización de las cosas también pudiera sostener sus miedos. El departamento estaba demasiado silencioso. El televisor apagado, la luz entrando en tiras finas por la cortina, y el olor del café que ya se había enfriado en la taza. Carolina miraba el celular de vez en cuando, esperando un mensaje de su esposo. Guilherme, 44 años, siempre tan puntual en avisar cualquier retraso. Ese día había salido temprano diciendo que resolvería unas cosas rápidas y volvería antes del almuerzo. Intentó ignorar la opresión que crecía dentro de su pecho. Porque el embarazo hace eso. Inventa presentimientos, le pone nombre a las sombras, transforma cualquier silencio en amenaza. Carolina respiró hondo, llevó la mano al vientre, sintiendo al bebé moverse despacio, y se susurró a sí misma que todo estaba bien, que solo era otro día común. El teléfono sonó a las 10:17. Un número desconocido. Carolina dudó, como si ya supiera que contestar cambiaría algo dentro de ella. El timbre insistió, y, cuando deslizó el dedo por la pantalla, sintió una ola de frío subir desde el estómago hasta la garganta. La voz del otro lado era masculina, firme, entrenada para dar noticias sin derrumbarse junto con ellas. «Señora Carolina Almeida». Ella confirmó, y la mano comenzó a temblarle. «Le habla el sargento Fabio, de la Policía Militar. Necesito que mantenga la calma. Su esposo, Guilherme, sufrió un derrame cerebral. Fue auxiliado y está siendo trasladado al hospital». Las palabras entraron como golpes, una tras otra. «¿Un derrame?», repitió Carolina, sin reconocer su propia voz. «Pero, ¿dónde está? ¿En qué hospital? ¿Cómo pasó esto?». El policía hizo una pausa breve, la pausa de quien elige qué decir y qué ocultar. «Está siendo atendido en el Hospital Santa Elena. La señora puede venir hasta aquí ahora». Carolina apenas escuchó el resto. El mundo se volvió distante, como si estuviera sumergida. Colgó sin recordar haberse despedido. Tomó la bolsa con movimientos mecánicos, metió los documentos, la tarjeta de seguro, las llaves, y, antes de salir, volvió al dormitorio y se miró en el espejo. El rostro pálido, los ojos abiertos de par en par, la mano en el vientre como si pudiera proteger al bebé de una noticia que todavía no tenía forma. Carolina salió corriendo, y, en el camino, solo una frase resonaba dentro de ella, repitiéndose como oración y como miedo. «Por favor, no dejes que se muera». El trayecto hasta el hospital pareció irreal. Carolina no recordaba haber pasado los semáforos, ni las calles se conocía tan bien. El cuerpo estaba ahí, manejando, pero la mente se había quedado atrapada en la palabra derrame, repitiéndose como una advertencia cruel. Con cada frenada, el vientre reaccionaba, endureciéndose, como si el bebé también sintiera que algo estaba mal. En el estacionamiento del Hospital Santa Elena, tardó unos segundos antes de bajar del auto. Necesitó respirar hondo 3 veces para poder levantarse. El aire parecía demasiado pesado para sus pulmones, y un mareo leve la obligó a apoyarse en la puerta. «Tranquila, necesitas estar tranquila», repitió en voz baja, más para su hijo que para ella misma. En la recepción, Carolina se acercó con prisa, la voz quebrándose al decir el nombre de su esposo. La recepcionista pidió documentos, explicó protocolos, hizo preguntas que parecían absurdas ante la urgencia de ese momento. «¿Llegó consciente?», preguntó Carolina. «¿Va a estar bien?». La mujer respondió con neutralidad profesional. «Está siendo evaluado por el equipo médico». Mientras esperaba, Carolina empezó a notar detalles que antes pasarían desapercibidos. Un olor fuerte a desinfectante, el sonido de un carrito metálico pasando, el llanto contenido de una señora sentada en una esquina. Todo parecía excesivamente nítido, como si el mundo hubiera subido el volumen solo para torturarla. Fue entonces cuando un hombre de uniforme se acercó. El mismo tono de voz de la llamada. «¿Señora Carolina?». Ella se levantó de un salto. El policía confirmó su identidad y le pidió que lo acompañara a una sala reservada. Eso hizo que su corazón se acelerara. Sala reservada nunca es una buena señal. Sentada frente a él, Carolina apretaba las manos con fuerza, sintiendo las uñas clavarse en su propia piel. Su esposo fue encontrado sintiéndose mal alrededor de las 9:40. Comenzó el policía.
Estaba desorientado, con el habla comprometida y la presión muy alta. Carolina asentía, tragándose el llanto. ¿Encontrado dónde?, preguntó, casi en un susurro. Hubo otra pausa, más larga, el tipo de silencio que antecede a una caída. El policía desvió la mirada por un segundo antes de responder. Estaba en un motel, señora. Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se fue. El bebé se movió con fuerza dentro de ella. Y, en ese instante, todavía no tenía idea de que lo peor no era el lugar, sino con quien estaba Guilherme cuando todo ocurrió. Carolina parpadeó varias veces, intentando reorganizar lo que acababa de escuchar. Motel. La palabra resonaba dentro de su cabeza como algo fuera de contexto, casi ofensivo frente a la gravedad de la situación. ¿Motel?, repitió, con la voz demasiado baja para alguien a quien acababan de darle la vuelta al mundo. Eso debe ser algún error. El policía mantuvo el mismo tono contenido. Explicó que Guilherme había sido auxiliado tras una llamada realizada por la mujer que estaba con él en la habitación. La ambulancia llegó rápido. Él aún respiraba, aún respondía a estímulos, pero el cuadro era grave. Carolina escuchaba todo como si estuviera detrás de un vidrio grueso, separada de la realidad por una barrera invisible. ¿Sobrevivió?, preguntó de repente, como si esa fuera la única pregunta posible en ese momento. El policía asintió. Está vivo. Está en la UCI ahora, siendo monitoreado. Un alivio breve atravesó su pecho, y murió enseguida, aplastado por todo lo que aún no había sido dicho. Carolina volvió a llevar la mano al vientre. Sintió una presión fuerte, casi un cólico, y tuvo que cerrar los ojos por algunos segundos. Pensó en el bebé, en cuanto ese pequeño cuerpo dependía de que ella estuviera entera, fuerte, lúcida. ¿Puedo verlo?, preguntó, con un hilo de voz. Aún no, respondió el policía. Antes, necesitamos aclarar algunos detalles. Fue entonces cuando dijo el nombre. No de inmediato. Primero explicó que había familiares involucrados, que la situación exigía cuidado. Carolina frunció el ceño, confundida. ¿Familiares?, cuestionó. El policía respiró hondo. La mujer que estaba con su esposo en el motel se llama Bettina. El nombre la golpeó con violencia. Bettina, la hermana menor, 23 años. La chica a la que había ayudado a elegir el vestido de graduación, que almorzaba en su casa los domingos, que llamaba a Carolina hermana con una sonrisa fácil. El mundo no solo cayó, se hizo añicos en 1000 pedazos. Carolina sintió un sabor metálico en la boca. Todo su cuerpo comenzó a temblar, de adentro hacia afuera. No, eso no es posible, murmuró. Pero, en el fondo, algo ya empezaba a encajar. Pequeños silencios, miradas esquivas, excusas que nunca habían sido cuestionadas. Comprendió, con un dolor profundo y humillante, que aquella llamada no era solo sobre un derrame cerebral. Era sobre una traición que se venía construyendo mucho antes de ese día. Carolina necesitó algunos minutos para poder levantarse de la silla. Las piernas no obedecían, como si el cuerpo hubiera decidido declararse en huelga ante una realidad imposible de sostener. La enfermera que pasaba por el pasillo notó su estado y le trajo un vaso de agua, indicándole que respirara despacio. Carolina agradeció con un gesto débil, sin conseguir formular palabras. Bettina. El nombre no salía de su cabeza. La imagen de la hermana menor aparecía mezclada con recuerdos domésticos, risas en la cocina, confidencias en el sofá, promesas de protección. Carolina se sintió invadida por una vergüenza que no le pertenecía. Una sensación de exposición, como si todos en ese hospital supieran lo que acababa de descubrir. Pidió ir al baño. Necesitaba estar sola. En el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. Los ojos hinchados, el rostro pálido, la mano apoyada en el lavabo temblando. Carolina llevó la otra mano al vientre, intentando calmar al bebé, hablando en voz baja que todo estaría bien, aún sin creer en ninguna de esas palabras. Cuando salió, el policía la esperaba. Informó que Bettina también estaba en el hospital, en estado de shock, siendo interrogada por otro agente. Carolina sintió una punzada de rabia atravesarle el pecho, caliente e inesperada. Estado de shock, como si ella fuera la víctima de esa historia. Como si todo fuera solo un accidente desafortunado. ¿Él dijo algo?, preguntó Carolina. ¿Mencionó su nombre?, preguntó por ella. El policía respondió que Guilherme había llegado confundido, con dificultad para hablar, repitiendo frases inconexas. No había mencionado nombres.
Esa ausencia de palabras dolió casi tanto como la traición. Ni siquiera en un momento extremo había pensado en ella, o en el hijo que llevaba en el vientre. Después de un tiempo, un médico se acercó. Explicó el cuadro clínico con términos técnicos. Habló de posibles secuelas, del riesgo aumentado por el estrés y la presión alta. Carolina escuchaba todo en silencio, pero por dentro una pregunta gritaba. ¿Desde cuándo estaba ocurriendo esto? ¿Desde cuándo compartía su propia casa con una mentira? Antes de alejarse, el médico hizo una observación que quedó resonando. Dijo que el esfuerzo físico intenso y la carga emocional podrían haber contribuido al derrame. Carolina entendió el mensaje implícito. Esa habitación de motel no era solo el escenario de una traición. Era el lugar donde el cuerpo de Guilherme había cobrado el precio de las decisiones que tomó. Cuando finalmente permitieron que Carolina viera a Guilherme, necesitó prepararse mentalmente para lo que encontraría. El médico advirtió que estaba sedado, conectado a aparatos, y que el impacto podría ser grande. Aún así, nada la preparó para la imagen del hombre fuerte que conocía ahora inmóvil, con la mitad del rostro ligeramente caída y tubo saliendo de su cuerpo. Se acercó despacio a la cama, sintiendo una mezcla de pena, rabia e incredulidad. La mano de Guilherme se sentía extraña cuando la tocó, fría, pesada, casi irreconocible. Carolina dejó escapar una lágrima, pero enseguida se secó el rostro. No era momento de debilitarse. No ahí, no embarazada, no después de todo. Se quedó algunos minutos en silencio, observando su pecho subir y bajar con la ayuda de las máquinas. Pensó en todo lo que habían vivido juntos, en los años de compañerismo, en los planes, en el embarazo que había sido celebrado con tanta emoción. Pensó también en las noches en que llegaba más tarde, en los fines de semana en los que parecía demasiado distante. Todo adquiría un nuevo significado ahora. Carolina no dijo te amo. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, sofocadas por las imágenes de motel, por el nombre de la hermana, por la humillación silenciosa que empezaba a tomar forma dentro de ella. En su lugar, habló con el bebé, en pensamiento. Prometió que lo protegería, costara lo que costara. Al salir de la UCI, encontró a Bettina sentada en una silla de pasillo, abrazándose las rodillas. Los ojos rojos, el rostro hinchado, la apariencia frágil que siempre había funcionado tan bien. Las dos se miraron durante unos segundos que parecieron eternos. No se dijo ninguna palabra, pero todo fue comprendido. Carolina pasó junto a ella sin detenerse. No gritó, no acusó, no lloró, pero, dentro de sí, algo se rompió de forma definitiva. Sabía, con una claridad dolorosa, que nada volvería a ser como antes. El derrame no solo había alcanzado a Guilherme, había destruido a toda una familia. Carolina salió del hospital ya al final de la tarde, cuando el cielo empezaba a adquirir tonos anaranjados que contrastaban con el peso que llevaba por dentro. Cada paso hasta el estacionamiento parecía exigir un esfuerzo desproporcionado. El cuerpo estaba cansado, pero la mente, esa, no se detenía ni un solo segundo. Dentro del auto, se quedó algunos minutos con las manos apoyadas en el volante, sin poder encenderlo. La imagen de Bettina encogida en la silla regresaba como una película mal editada, mezclándose con el rostro inmóvil de Guilherme en la UCI. Era como si dos realidades incompatibles intentaran ocupar el mismo espacio dentro de ella. Cuando finalmente condujo de regreso a casa, la sensación era la de estar yendo hacia un lugar extraño. El departamento que siempre había sido refugio ahora parecía el escenario de una mentira demasiado larga. Carolina estacionó, subió despacio y, al abrir la puerta, fue recibida por un silencio aún más pesado que el del hospital. La bolsa de Guilherme estaba tirada sobre la mesa de la sala, la misma que había llevado por la mañana, diciendo que resolvería cosas rápidas. Carolina se acercó casi sin darse cuenta, como si el cuerpo hubiera tomado el control. Abrió el cierre con cuidado, sintiendo el corazón acelerarse. Dentro encontró la cartera, el celular y un recibo arrugado. Un papel simple, casi banal, pero el nombre impreso en la parte superior hizo que su estómago se revolviera. El nombre del motel, fecha, horario, número de la habitación. Todo allí, concreto, imposible de negar. Carolina se sentó en el sofá, sintiendo el peso del descubrimiento aplastar cualquier resto de duda. No era un error, no era un malentendido, no era algo reciente. Había método, había repetición, había una traición consciente. Y lo más doloroso, había confianza rota por quien jamás imaginó. Comenzó a llorar en silencio, el cuerpo inclinado hacia adelante,
protegiendo el vientre con los brazos. No era solo por Guilherme, ni solo por Bettina. Era por el duelo de una vida que creía tener, por la mujer que pensaba ser, por la familia que ya no existía de la forma en que la había soñado. El llanto de Carolina fue silencioso, pero profundo. No hubo sollozos fuertes ni gritos, solo lágrimas constantes, calientes, cayendo sin prisa, como si el cuerpo estuviera liberando un dolor guardado desde hacía mucho tiempo. El vientre se endureció por algunos segundos, y tuvo que recostarse de lado en el sofá, respirando con cuidado hasta que la sensación pasó. Cuando el bebé volvió a moverse, Carolina sintió una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio por percibir que él estaba ahí, vivo, reaccionando, culpa por saber que aquella tormenta emocional no pasaba desapercibida dentro de ella. Pasó la mano despacio por el vientre, pidiendo perdón en voz baja, prometiendo una vez más que haría todo para protegerlo. Después de un tiempo, se levantó y fue al dormitorio. Abrió el closet y, sin querer, sus ojos se posaron en la ropa de Guilherme colgada allí, organizada como siempre. Camisas que ella misma había planchado, abrigos que conocían su olor. Carolina sintió una punzada en el pecho, pero esta vez no era nostalgia. Era extrañeza, como si ese hombre ya no perteneciera a ese espacio. El celular vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje. Carolina sintió el corazón acelerarse incluso antes de mirar la pantalla. Era Bettina. Un texto corto. Tenemos que hablar. Te juro que no se suponía que llegara a este punto. Carolina lo leyó 2 veces, sintiendo la rabia crecer como un fuego lento y controlado. No respondió. Bloqueó el contacto sin pensarlo 2 veces. No por cobardía, sino por autopreservación. Sabía que, si abría esa puerta ahora, podría decir cosas de las que se arrepentiría después. O peor aún, podría escuchar justificaciones que la lastimarían todavía más. Se sentó en la cama y enfrentó su propio reflejo en el espejo del tocador. Por primera vez desde la llamada de policía, Carolina percibió algo nuevo surgiendo debajo del dolor. Todavía no era fuerza, pero sí era decisión. La certeza silenciosa de que, independientemente de lo que ocurriera con Guilherme, no permitiría que esa traición definiera su futuro, ni el del hijo que estaba por llegar. La noche cayó despacio, pero Carolina no encendió las luces de la casa. Prefirió quedarse ahí, en la penumbra suave de la sala, sintiendo apenas el brillo tenue de los postes entrando por la ventana. El silencio solo se interrumpía por el tic-tac distante del reloj y por su propia respiración, ahora más controlada, aunque pesada. Pensó en llamar a alguien, a su madre, a una amiga, a cualquier voz que la devolviera a la realidad. Pero desistió. No estaba lista para explicar, para escuchar consejos, para responder preguntas. Hay dolores que necesitan ser atravesados a solas antes de ser compartidos. El celular vibró nuevamente. Esta vez, un número desconocido. Carolina sintió que todo su cuerpo se tensaba antes de contestar. Era el hospital. Informaron que Guilherme se había estabilizado, pero el cuadro aún era delicado. Permanecía inconsciente, y las próximas 24 horas serían decisivas. Carolina agradeció, colgó y se quedó mirando la pantalla apagada durante largos segundos. Una parte de ella sintió alivio. Otra, un cansancio profundo. Ya no sabía qué desear. Que él sobreviviera, o que no despertara para enfrentar todo lo que había hecho. La culpa por pensar eso llegó rápido, pero no lo suficientemente fuerte como para borrar el pensamiento. Carolina estaba aprendiendo, a la fuerza, que los sentimientos no siguen reglas morales. Se levantó con dificultad y fue hasta la cocina. Abrió el refrigerador, lo cerró sin tomar nada. El hambre no aparecía. Preparó un té tibio, se sentó a la mesa y, por primera vez, dejó que la mente regresara a recuerdos antiguos. El inicio del matrimonio, la confianza ciega, el cariño con el que Bettina había sido acogida en esa casa cuando aún era casi una adolescente. Fue en ese momento cuando Carolina percibió algo todavía más doloroso. La traición no había sido solo contra ella. Había sido contra todo lo que ella representaba: cuidado, acogida, lealtad. Y esa conciencia trajo lágrimas nuevas, más silenciosas, pero también más lúcidas. Carolina casi no durmió esa noche. Cuando cerraba los ojos, surgían imágenes inconexas, el teléfono sonando, el pasillo del hospital, el nombre de Bettina resonando como un susurro venenoso. El cuerpo cansado suplicaba descanso, pero la mente parecía decidida a mantenerla despierta, como si dormir fuera perder el control de todo. Alrededor de las 4 de la mañana, se levantó con dificultad y fue hasta la ventana.
La ciudad aún dormía, silenciosa, ajena al terremoto que había ocurrido dentro de ella. Carolina apoyó la frente en el vidrio frío y sintió una soledad profunda, casi física. Por primera vez desde que había quedado embarazada, sintió miedo del futuro, no del parto, no de la maternidad, sino de la vida que tendría que reconstruir. El bebé volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Carolina sonrió levemente, una sonrisa cansada, y habló en voz baja, como si estuviera contando un secreto. Dijo que tal vez las cosas no saldrían como lo planeado, pero que él nunca estaría solo. Esa promesa, hecha en el silencio de la madrugada, empezó a adquirir un peso real dentro de ella. Cuando el día clareó, el teléfono volvió a sonar. Era demasiado temprano para buenas noticias. La voz del médico era tranquila, pero directa. Guilherme había despertado por algunos minutos durante la madrugada. Estaba confundido, con dificultad para hablar, pero había reaccionado a estímulos. Carolina agradeció, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tensión. Después de colgar, se sentó en el sofá y miró el espacio vacío a su lado. Pensó si debía volver al hospital, si debía estar presente, si eso aún era esperado de ella. El embarazo volvía todo más complejo. Necesitaba pensar en el bebé, pero también necesitaba enfrentar la realidad que la aguardaba. Carolina se bañó despacio, se puso ropa cómoda y, antes de salir, recorrió la casa con la mirada una vez más. No sabía si volvería en ese mismo estado, ni si ese lugar aún podía ser llamado hogar. Al cerrar la puerta, respiró hondo. Sentía miedo, sí, pero también sentía que algo dentro de ella estaba cambiando. Y no era debilidad, era preparación. El hospital parecía aún más frío esa mañana. Carolina caminaba por los pasillos con pasos lentos, sintiendo el peso de su propio cuerpo aumentado por el embarazo y por la tensión acumulada. Cada persona con bata que pasaba despertaba en ella una expectativa incómoda, como si cualquier mirada pudiera traer una nueva noticia capaz de desmoronarla otra vez. En la recepción de la UCI, le informaron que podría verlo por algunos minutos. Se puso la bata desechable, se higienizó las manos y entró a la habitación con el corazón acelerado. Guilherme estaba despierto, con los ojos entreabiertos, el rostro visiblemente distinto a que ella conocía. Había algo roto ahí, no solo físicamente. Cuando él la vio, intentó hablar. La boca se movió, pero las palabras salieron truncadas, casi incomprensibles. Carolina se acercó despacio, se sentó junto a la cama y lo observó en silencio. No tomó su mano esta vez. Necesitaba mantener una distancia que no era física, era emocional. Guilherme hizo un esfuerzo, respiró hondo y logró pronunciar algo que sonó como una disculpa. Carolina escuchó, pero no respondió. Ese no era el momento. Una disculpa no borraba la imagen del motel, ni el nombre de la hermana menor ardiendo dentro de ella. Él cerró los ojos por algunos segundos, exhausto. Cuando volvió a abrirlos, miró el vientre de ella. Su mirada se llenó de algo que parecía un arrepentimiento tardío. Carolina sintió una punzada en el pecho, pero no cedió. No permitiría que su culpa la colocara otra vez en el papel de quien lo acoge todo. Antes de salir, Carolina habló por primera vez. La voz baja, firme, dijo que el bebé estaba bien, y que, en ese momento, eso era todo lo que importaba para ella. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Cada paso fuera de la UCI era un paso lejos de la mujer que aceptaba todo en silencio. Carolina salió de la UCI con el corazón acelerado, como si acabara de correr una larga distancia sin moverse del lugar. El encuentro con Guilherme la había dejado más cansada que cualquier noche sin dormir. No era compasión lo que sentía, era la confirmación silenciosa de que algo entre ellos había muerto incluso antes de ese derrame. En el pasillo, se detuvo por algunos segundos y apoyó la mano en la pared fría, intentando estabilizar la respiración. Sintió de nuevo que el viento se endurecía levemente y cerró los ojos, concentrándose en el bebé. Aquello era una señal clara de que necesitaba protegerse emocionalmente. Su cuerpo estaba hablando, y ya no podía ignorarlo. Fue entonces cuando escuchó la voz detrás de ella. Bettina. Carolina la reconoció incluso antes de girar el rostro. La hermana estaba de pie a unos metros de distancia, los ojos hinchados, las manos temblando, como si hubiera ensayado ese encuentro durante horas. Carolina, por favor, tenemos que hablar, dijo, con un tono casi infantil. Carolina se giró despacio. Miró a Bettina como quien observa a alguien desconocido. No había odio explícito en su mirada, había algo más duro, decepción cristalizada. No ahora,
respondió, con calma contenida. Y tal vez nunca. Bettina intentó acercarse, pero Carolina levantó la mano, imponiendo un límite claro. La hermana empezó a llorar, diciendo que todo había sido un error, que se sentía perdida, que Guilherme la había confundido emocionalmente. Carolina escuchó solo parte de las palabras. El resto se convirtió en ruido. La justificación sonaba demasiado pequeña frente a la doble traición que ella llevaba en el vientre. Sin elevar la voz, Carolina dijo algo que Bettina jamás olvidaría. Dijo que la traición no comienza en el motel, comienza en la primera elección equivocada. Luego se dio la vuelta y se fue, sintiendo las piernas temblorosas, pero la columna erguida. Por primera vez, no salió herida de un enfrentamiento. Salió consciente. Carolina dejó el hospital sin mirar atrás. El encuentro con Bettina había drenado las últimas reservas de energía que tenía para ese día. Afuera, el sol pegaba fuerte, contrastando de forma cruel con el torbellino que ocurría dentro de ella. Resultaba extraño darse cuenta de que el mundo seguía con normalidad mientras su vida había sido completamente sacudida. En el auto, se quedó algunos minutos inmóvil, con las manos apoyadas en el volante, sintiendo el corazón latir demasiado fuerte. Pensó en lo que acababa de decir, y, por primera vez desde que todo había sucedido, no se arrepintió. No hubo explosión, no hubo escándalo, hubo límite, y eso le dio una sensación inédita de control. Durante el camino de regreso, Carolina empezó a pensar en cuestiones prácticas que antes parecían lejanas. Cuentas, trabajo, licencia de maternidad, el cuarto de bebé aún sin terminar. Cada pensamiento venía acompañado de una punzada de miedo, pero también de una claridad nueva. Ya no podía vivir en el improviso emocional de los demás. Al llegar a casa, se quitó los zapatos y sintió que los pies hinchados protestaban por el esfuerzo del día. Se recostó un poco, colocando un cojín bajo las piernas, y dejó que los ojos se cerraran. No durmió de verdad, pero el cuerpo descansó lo suficiente para que la mente se organizara. Cuando abrió los ojos, ya era el final de la tarde. Carolina se levantó despacio y fue hasta el cuarto del bebé. Las paredes aún blancas, la cuna por armar, la ropita doblada en cajas. Esa escena, que antes le provocaba una ansiedad buena, ahora despertaba determinación. Eso no era un proyecto de pareja, era un compromiso de madre. Pasó la mano por el vientre y dijo en voz baja que no todo saldría como lo planeado, pero que encontrarían la manera. En ese instante, Carolina entendió algo esencial. No estaba sola. Y, aún herida, empezaba a reconstruirse desde un lugar más fuerte de lo que jamás había imaginado. Esa noche, Carolina decidió que no dormiría en la habitación de matrimonio. Había algo en ese espacio que ahora le provocaba una opresión física, como si las paredes guardaran demasiados secretos. Extendió sábanas limpias en el sofá de la sala y se recostó allí, abrazando una almohada, sintiendo el cuerpo pesado y la mente exhausta. El celular permanecía lejos, boca abajo. No quería ver mensajes, no quería contestar llamadas, no quería escuchar explicaciones. Por primera vez, Carolina entendía que protegerse también significaba silenciar el mundo durante algunas horas. El bebé se movió lentamente, como si acompañara ese recogimiento. Aún cansada, el sueño llegó entrecortado. Soñó con pasillos largos, puertas que no se abrían, voces llamando su nombre a la distancia. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, y tardó algunos segundos en ubicarse. La mano fue directo al vientre, el gesto automático de quien necesita confirmar que aún está ahí. Cuando amaneció, Carolina despertó antes del despertador. Preparó un café ligero, se sentó a la mesa y se quedó observando la luz de la mañana entrar por la ventana. Había una tristeza silenciosa en el aire, pero también una extraña sensación de comienzo, como si, a pesar del dolor, algo estuviera reorganizándose dentro de ella. Fue en ese momento cuando percibió que necesitaba tomar decisiones difíciles. Ya no podía seguir postergando conversaciones importantes, ni fingir que el tiempo resolvería todo por sí solo. Guilherme estaba vivo, y eso exigía elecciones. Permanecer o alejarse, cuidar o establecer límites, pensar como esposa o como madre. Carolina respiró hondo, sintiendo al bebé moverse nuevamente, firme, presente. Y allí, sola a la mesa, hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Pensó primero en sí misma. Pensó en lo que necesitaba para sobrevivir emocionalmente a todo aquello. No encontró respuestas listas, pero encontró el valor para seguir buscándolas.
Carolina pasó la mañana organizando la casa de manera casi automática. Dobló ropa, limpió superficies que ya estaban limpias, abrió ventanas solo para sentir el aire circular. No se trataba de ordenar, se trataba de intentar poner orden dentro de sí. Cada movimiento repetitivo ayudaba a calmar la mente inquieta. Cerca de las 10 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el hospital. El médico informó que Guilherme había presentado pequeñas mejorías motoras, pero que el cuadro neurológico aún era inestable. Habló de fisioterapia, de posibles secuelas permanentes, de un largo proceso de recuperación. Carolina escuchó todo en silencio, sintiendo que el peso de esa responsabilidad crecía todavía más. Después de colgar, se sentó en el sofá y miró la pared blanca frente a ella. La imagen de Guilherme dependiente, frágil, necesitando cuidados constantes, cruzó su mente como una advertencia cruel. Sintió compasión, pero también sintió miedo. Miedo de ser absorbida nuevamente por un papel que ya no había elegido ocupar. A comienzos de la tarde, alguien llamó a la puerta. Carolina se sorprendió. No esperaba visitas. Cuando abrió, encontró a la madre de Guilherme, doña Lucia, con los ojos rojos y el semblante abatido. El abrazo fue automático, silencioso, pesado. Ninguna de las dos tenía fuerzas para palabras en ese momento. Sentadas en la sala, doña Lucia habló del susto, del miedo de perder a su hijo, de la culpa por no haber notado nada antes. Carolina escuchó, respetuosa, hasta que la suegra mencionó a Bettina, diciendo que las cosas se habían mezclado y que nadie quería lastimar a nadie. Esa frase cayó como una cuchilla. Carolina respiró hondo antes de responder. Dijo que entendía el dolor de una madre, pero que no aceptaría relativizaciones. La traición no era confusión, era elección. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. Por primera vez, Carolina dejaba claro que no cargaría culpas que no le pertenecían. Después de que doña Lucia se fue, la casa pareció aún más grande y más vacía. Carolina se quedó algunos minutos de pie en medio de la sala, sintiendo el eco de las palabras dichas y de las que se habían quedado atoradas. Defender sus límites había sido necesario, pero también agotador. Cada confrontación parecía consumir un pedazo de la energía que necesitaba preservar. Se sentó despacio en el sofá y cerró los ojos por algunos instantes. La imagen de la suegra intentando justificar lo injustificable aún giraba en su mente. Carolina comprendió algo importante en ese silencio. No era solo Guilherme quien tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Había todo un entorno dispuesto a suavizar el dolor ajeno a costa del suyo. El bebé se movió con fuerza, arrancándole un suspiro. Carolina pasó la mano por el vientre y habló en voz baja, explicando que el mundo no siempre es justo, pero que aprendería a ser firme por ellos dos. Esa promesa empezó a tomar forma de compromiso real. Al final de la tarde, recibió un mensaje del abogado del plan de salud, informando sobre documentos y autorizaciones necesarias para la continuidad del tratamiento de Guilherme. Carolina leyó con atención, sintiendo como la dimensión práctica de la situación se imponía. Nada de aquello era abstracto. Todo exigía decisiones rápidas, frías, administrativas. Separó los papeles, organizó una carpeta y, al hacerlo, percibió que estaba asumiendo un rol nuevo. Ya no el de esposa confiada, sino de mujer consciente, evaluando cada paso con cautela. Ya no había espacio para la ingenuidad. Cuando llegó la noche, Carolina se permitió llorar nuevamente. No de desesperación, sino de duelo. Duelo por la familia idealizada, por el matrimonio que creía tener, por la hermana que se había vuelto extraña. Lloró en silencio, sentada en el suelo del cuarto del bebé, comprendiendo que algunas pérdidas no tienen regreso, pero tampoco definen el final de la historia. A la mañana siguiente, Carolina despertó con una sensación diferente. No era paz, pero tampoco era desesperación. Era como si el cuerpo hubiera entendido que la crisis no se resolvería en un solo día. Se levantó despacio, sintiendo el peso del vientre y un ligero cansancio en las piernas, pero sin aquella urgencia asfixiante que la había acompañado en los días anteriores. Mientras tomaba café, decidió que necesitaba establecer una rutina mínima. No podía vivir en suspensión emocional hasta el nacimiento del bebé. Anotó citas médicas, organizó horarios, separó contactos importantes. Cada pequeña decisión le traía una sensación discreta de autonomía, algo que no sentía desde la llamada de policía. En el hospital, Guilherme mostraba señales lentas de recuperación. Movía la mano izquierda con dificultad,
Intentaba formular frases cortas. Se frustraba con facilidad. Carolina observaba todo con una atención casi clínica, distante. No había frialdad, había protección. Sabía que, si se involucraba demasiado, podría perderse otra vez. En cierto momento, Guillermo intentó llorar. El sonido salió extraño, contenido, acompañado de una mirada que mezclaba miedo y vergüenza. Carolina sintió que el pecho se le apretaba, pero se mantuvo firme. No lo consoló. Solo dijo que necesitaba concentrarse en mejorar, que ese era el enfoque ahora. Al salir de la habitación, Carolina se dio cuenta de que empezaba a ver a Guillermo no como esposo, sino como alguien que tendría que lidiar con sus propias elecciones. Ese cambio de percepción dolió, pero trajo claridad. Por primera vez, no sintió la obligación de salvar a nadie más que a sí misma y a su hijo. De camino de regreso a casa, Carolina tuvo la certeza de algo esencial. La maternidad que se acercaba no se sostendría en promesas vacías ni en relaciones frágiles. Se construiría sobre verdad, límites y valentía, incluso si eso significaba seguir sola. Al final de esa tarde, Carolina sintió que el cuerpo le cobraba un precio más alto. Un dolor persistente en la zona lumbar, un cansancio que no desaparecía ni al sentarse, y una sensación extraña de opresión en el pecho que la hizo bajar el ritmo. Entendió el mensaje. No podía seguir viviendo solo en modo supervivencia. Necesitaba cuidarse con la misma seriedad con la que cuidaba todo a su alrededor. Llamó a su obstetra y consiguió una cita para el día siguiente. No era solo protocolo, era necesidad. Carolina necesitaba escuchar que el bebé estaba bien. Necesitaba anclar la mente en algo concreto y seguro. El embarazo, en ese momento, era el único punto estable en medio del caos. Por la noche, intentó ver televisión, pero la apagó a los pocos minutos. Todo parecía demasiado distante de su realidad. Prefirió quedarse sentada en el balcón, observando las luces de los edificios vecinos encenderse una a una. Pensó en cuántas historias ocurrían ahí dentro, cuántos dolores invisibles, cuántas traiciones silenciosas. El celular vibró. Un mensaje de Guillermo, escrito con dificultad, lleno de errores, pero comprensible. Decía que estaba arrepentido, que nunca quiso lastimarla, que Bettina había sido un error. Carolina leyó sin prisa. Sintió un nudo en la garganta, pero también percibió algo importante. El arrepentimiento no borra elecciones, y las palabras no reparan lo que fue roto. No respondió, no por venganza, no por frialdad, sino porque aún no sabía qué decir sin traicionarse a sí misma. Carolina estaba aprendiendo que el silencio también puede ser una forma de cuidado. Antes de dormir, se recostó y sintió al bebé moverse con suavidad, como si pidiera atención. Sonrió por primera vez en días, una sonrisa pequeña, contenida, pero real. Ese movimiento dentro de ella era la prueba de que, a pesar de todo, la vida seguía, y ella seguiría junto con ella. La consulta con la obstetra ocurrió temprano. Carolina entró al consultorio con el corazón acelerado, cargando un miedo silencioso de que algo también estuviera mal ahí. Se recostó en la camilla con cuidado, respirando hondo mientras el examen comenzaba. Cuando escuchó el sonido firme del corazón del bebé, sintió que las lágrimas corrían sin poder contenerlas. La médica explicó que, a pesar del estrés reciente, el bebé estaba bien. Recomendó reposo emocional, palabras que sonaron casi irónicas frente a todo lo que Carolina estaba viviendo. Aún así, escuchar que su hijo estaba saludable le trajo un alivio profundo, casi físico. Por primera vez en días, salió de un lugar sintiendo que algo había sido preservado. De camino de regreso, Carolina se detuvo en una pequeña panadería, algo que no hacía desde hacía semanas. Compró un pan dulce y un jugo natural. Se sentó sola cerca de la ventana y observó a las personas pasar. La vida seguía, y, poco a poco, ella necesitaba aprender a seguir también, incluso cargando cicatrices invisibles. Al llegar a casa, encontró varios mensajes sin leer. Algunos de amigos preguntando si todo estaba bien, otros de familiares intentando entender qué estaba ocurriendo. Carolina no respondió de inmediato. Seleccionó solo una persona, su mejor amiga, alguien que conocía sus silencios. Escribió pocas palabras, lo suficiente para pedir compañía. A media tarde, recibió una llamada del hospital. Guillermo había presentado un pequeño empeoramiento neurológico y sería sometido a nuevos exámenes. Carolina escuchó con atención, sintiendo que la antigua opresión intentaba regresar. Pero algo estaba diferente ahora. Respiró hondo, agradeció la información y colgó sin entrar en pánico.
Sentada en el sofá, Carolina se dio cuenta de que estaba aprendiendo a atravesar el dolor sin ser tragada por él. No porque se hubiera vuelto más fuerte de repente, sino porque ya había entendido que necesitaba sobrevivir por dos. Y eso lo cambiaba todo. La amiga llegó al final de la tarde trayendo algo simple: una bolsa con frutas, un abrazo largo y ninguna pregunta inmediata. Carolina sintió que el cuerpo se relajaba en cuanto la puerta se cerró detrás de ellas. A veces, el mayor alivio no está en los consejos, sino en la presencia silenciosa de quien no exige explicaciones. Sentadas en la sala, Carolina contó lo esencial: la llamada, el hospital, el motel, el nombre de Bettina dicho casi en un susurro. La amiga escuchó todo sin interrumpir, con los ojos llenos de lágrimas, la expresión de incredulidad transformándose en una indignación contenida. Cuando Carolina terminó, hubo un silencio pesado, pero acogedor. «No tienes la obligación de ser fuerte todo el tiempo», dijo la amiga por fin, con voz baja. Carolina asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Esa frase la tocó profundo porque venía siendo exactamente lo contrario, sosteniéndolo todo sola, como si flaquear fuera un riesgo para el bebé. Hablaron de posibilidades prácticas. ¿Dónde podría quedarse Carolina si decidía no volver a vivir con Guilherme? ¿Cómo reorganizar el trabajo? ¿Quién podría ayudar en los primeros meses después del parto? No eran decisiones finales, pero pensarlas trajo un tipo diferente de seguridad. Planear era una forma de resistir. Cuando la amiga se fue, ya estaba oscuro. Carolina se sintió cansada, pero menos vacía. Tomó un baño tibio, dejó que el agua corriera por la espalda dolorida y permitió que algunas lágrimas cayeran sin culpa. No eran lágrimas de desesperación, eran de limpieza. Recostada en la cama improvisada de la sala, Carolina puso la mano sobre el vientre y respiró hondo. Por primera vez, logró imaginar el futuro sin Guilherme a su lado, y esa imagen no la destruyó. ¿Asustó? Sí, pero también trajo una extraña sensación de libertad. Esa madrugada, Carolina despertó con un dolor diferente. No era intenso, pero era persistente, profundo, como un peso en la parte baja del vientre. Se sentó en la cama asustada, respirando despacio, intentando no entrar en pánico. El reloj marcaba poco después de las 3 de la mañana, y el silencio de la casa parecía amplificar cada sensación del cuerpo. Colocó la mano sobre el vientre y esperó. El bebé se movió algunos segundos después, confirmando que estaba ahí. Carolina suspiró aliviada, pero decidió no ignorar la señal. El embarazo ya estaba demasiado avanzado como para descuidar cualquier alerta. Se vistió con calma, tomó la bolsa que ya dejaba preparada y pidió un auto por aplicación. Durante el trayecto al hospital, intentó mantener la mente enfocada en la respiración. No quería que ese lugar volviera a asociarse solo con el dolor emocional. Ahora, el enfoque era otro. Repetía mentalmente que iba por su hijo, y por ella. En la valoración inicial, le explicaron que el dolor podía estar relacionado con el estrés acumulado. Le hicieron estudios, monitorearon al bebé y le pidieron que permaneciera en observación por algunas horas. Acostada en esa camilla, Carolina se dio cuenta de cuánto había sobrepasado sus propios límites en los últimos días. Mientras esperaba, pensó en Guilherme, pensó en Bettina, y, por primera vez, no sintió ganas de llorar. Sintió apenas un cansancio profundo, como si el cuerpo le estuviera pidiendo soltar pesos que ya no eran suyos. Al recibir el alta, ya cerca del amanecer, Carolina salió del hospital con una certeza silenciosa. Ya no podía permitir que el dolor emocional pusiera su embarazo en riesgo. Algunas decisiones tendrían que tomarse más rápido de lo que había imaginado. Y, le gustara o no, la prioridad estaba clara. Al llegar a casa esa mañana, Carolina sintió el cuerpo pesado como si hubiera atravesado una maratón invisible. Preparó un café ligero, se sentó a la mesa y se quedó ahí, en silencio, observando el vapor subir lentamente de la taza. La noche en el hospital había dejado algo demasiado claro para ser ignorado. El límite había sido superado. Tomó una hoja de papel y una pluma. No para escribir una carta dramática, sino para enumerar decisiones prácticas. ¿Dónde se quedaría en las próximas semanas? ¿Qué llevaría si necesitaba salir de casa? ¿Quién podría ayudar en los primeros días después del parto? Esa lista no era sobre huir, era sobre supervivencia organizada. A media mañana, recibió otra llamada del hospital. Guilherme había despertado nuevamente. Estaba más consciente y había preguntado por ella. Carolina escuchó la información en silencio. La enfermera preguntó si iría a visitarlo ese día.
Carolina agradeció y dijo que avisaría más tarde. Por primera vez, no se sintió culpable por no correr de inmediato. El bebé se movió mientras ella caminaba por la casa, como si acompañara cada decisión. Carolina se detuvo, se apoyó en la pared y respiró hondo. Sentía miedo, pero también sentía algo nuevo. Autorización interna para pensar primero en sí misma, sin justificarse. Al inicio de la tarde, Carolina llamó a su madre. La conversación fue difícil, llena de pausas y lágrimas contenidas. Contó lo esencial, sin entrar en detalles innecesarios. Del otro lado de la línea, escuchó apoyo inmediato, sin relativizaciones, sin intentos de minimizar el dolor. Eso la fortaleció más que cualquier consejo. Al colgar, Carolina tuvo la certeza de que no necesitaba atravesar todo eso sola. Necesitaba elegir bien quién caminaría a su lado. Y esa elección comenzaba ahí, con cada límite que por fin se permitía poner. Ese final de la tarde, Carolina comenzó a separar algunas prendas en una maleta mediana. No era una mudanza definitiva. Todavía, era una precaución. Dobló ropa cómoda, prendas de maternidad, documentos, estudios, la carpeta de control prenatal. Cada objeto colocado ahí parecía confirmar, en silencio, que se estaba eligiendo a sí misma. Mientras organizaba todo, encontró una foto antigua de ella con Bettina, tomada en un almuerzo familiar. Las dos sonriendo, abrazadas, como si nada pudiera romper ese vínculo. Carolina se quedó unos segundos mirando la imagen antes de guardarla de nuevo. No la rompió, no la tiró. Algunas heridas no necesitan ser destruidas, solo reconocidas. El celular vibró otra vez. Un mensaje de la suegra, pidiéndole que fuera al hospital, diciendo que Guilherme estaba muy abatido emocionalmente. Carolina leyó, respiró hondo y respondió con pocas palabras. Dijo que estaba priorizando la salud del embarazo y que hablarían después. No pidió disculpas. No se explicó más que eso. Más tarde, sintió ganas de caminar un poco. Bajó a la plaza cercana al edificio, se sentó en una banca y se quedó observando a niños jugar, madres conversar, carriolas pasar. Esa escena simple despertó en ella una mezcla de melancolía y esperanza. La maternidad que la esperaba no sería como había imaginado, pero aún así existiría. El bebé se movió mientras ella observaba el cielo oscurecer. Carolina sonrió suavemente, pasando la mano por el vientre, como si compartiera con él ese momento de transición. Estaba dejando atrás una versión de sí misma que soportaba demasiado, y comenzando a construir otra, más consciente. Al volver a casa, la maleta quedó apoyada junto al sofá, no como amenaza, sino como recordatorio de que tenía opciones. Carolina tomó un baño largo, se acostó temprano y, antes de dormir, sintió algo diferente en el pecho. No era felicidad, era algo más silencioso, alivio por no estar más paralizada. Carolina despertó con el sonido de su propio teléfono vibrando sobre la mesa. Eran poco más de las 7 de la mañana. Aún adormilada, sintió que el corazón se le aceleraba incluso antes de mirar la pantalla, como si el cuerpo ya hubiera aprendido a anticipar malas noticias. Era el hospital otra vez. La enfermera informó que Guilherme había pasado la noche agitado, alternando momentos de lucidez y confusión. En uno de esos momentos, había insistido en verla, diciendo que necesitaba arreglarlo todo. Carolina escuchó en silencio, sintiendo una ligera presión en la frente. Arreglarlo todo, como si algunas cosas pudieran simplemente volver a ensamblarse. Después de colgar, se quedó sentada en el borde del sofá durante algunos minutos, mirando la maleta apoyada ahí. Sintió una punzada de culpa por pensar en sí misma mientras se luchaba por recuperarse. Pero pronto esa culpa dio lugar a algo más honesto. Ella no había provocado esa situación, y no podía pagarla con su propia salud. Decidió que iría al hospital, pero no ese día. Necesitaba un descanso emocional. Tomó el celular y envió un mensaje corto a la suegra, diciendo que hablarían al día siguiente. Nada más, ninguna justificación larga, solo un límite claro. A lo largo de la mañana, Carolina organizó el cuarto del bebé con más atención. Armó pequeñas cosas, separó la ropita por tallas, imaginó cómo sería sostener a ese hijo en brazos. Cada gesto era una forma silenciosa de afirmar que el futuro seguía existiendo, aunque herido. A media tarde, volvió a sentarse en el sofá, sintiendo al bebé moverse de forma rítmica. Carolina cerró los ojos y percibió algo importante. Seguía triste, seguía lastimada, pero ya no estaba en negación. Y esa aceptación,
aunque dolorosa, le traía una fuerza nueva. Antes de que anocheciera, Carolina tomó la maleta y la colocó en el cuarto. No para salir esa noche, sino porque ya no quería fingir que nada había cambiado. Algunas decisiones no necesitan anunciarse en voz alta. Empiezan así, en silencio, dentro del pecho. Esa noche, Carolina durmió mejor de lo que esperaba. No fue un sueño tranquilo, pero fue continuo. El cuerpo, por fin, parecía haber entendido que ella estaba intentando protegerlo. Cuando despertó, sintió una leve molestia en la zona lumbar, nada alarmante, y un cansancio más llevadero. Era como si algo se hubiera ajustado por dentro. Mientras tomaba café, recibió un mensaje inesperado de Bettina. No era largo, no era dramático. Solo decía que necesitaba hablar, que se sentía perdida, que no podía dormir desde lo ocurrido. Carolina leyó una sola vez y cerró la conversación. No bloqueó, pero tampoco respondió. Algunas heridas seguían demasiado abiertas para cualquier diálogo. Poco después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el médico responsable de Guilherme. Informó que comenzaría un protocolo más intenso de rehabilitación y que necesitaría apoyo familiar constante. Carolina escuchó con atención, anotó la información, agradeció. Pero, al colgar, sintió un peso conocido en el pecho. Apoyo familiar. Esa expresión ahora tenía otro significado. Caminó hasta la terraza y se quedó observando la calle allá abajo. Pensó en cuántas veces había puesto las necesidades de los demás por encima de las propias. Cuántas veces había silenciado incomodidades para mantener la armonía. El embarazo parecía haber despertado en ella una lucidez incómoda, pero necesaria. Al inicio de la tarde, Carolina recibió la visita de su madre. El abrazo fue largo, silencioso, acogedor. No hubo preguntas inmediatas, ni consejos apresurados. Solo presencia. Eso le dio a Carolina una sensación de suelo firme bajo los pies, algo que venía perdiendo poco a poco. Cuando la madre se fue, Carolina se sentó sola en la sala y percibió algo fundamental. La red de apoyo que realmente importaba estaba formándose, no basada en obligación, sino en cuidado genuino. Y eso cambiaba por completo la manera en que miraba lo que vendría después. Después de que su madre se fue, Carolina permaneció sentada durante mucho tiempo, mirando a la nada. No era vacío, era reflexión. Por primera vez desde que todo se había derrumbado, se permitió pensar en una pregunta que venía evitando desde el inicio. ¿Aún quería estar casada con Guilherme, incluso si nada de aquello hubiera ocurrido? La respuesta no llegó de inmediato. Llegó en fragmentos, en recuerdos de silencios incómodos, de conversaciones postergadas, de una soledad que ya existía antes del derrame y de la traición. Carolina comprendió, con una opresión en el pecho, que esa relación se había sostenido más por costumbre que por presencia real. A media tarde, el hospital llamó nuevamente. Guilherme saldría de la UCI en los próximos días, pero necesitaría cuidados constantes en casa o en un centro de rehabilitación. Carolina agradeció la información y colgó. El peso de esa responsabilidad cayó sobre ella con fuerza. Era ahí donde todo se volvía definitivo. Caminó por la casa, tocando los muebles, las paredes, como si se despidiera en silencio de una vida que no volvería. Pensó en el bebé, en el tipo de hogar que quería ofrecer, en la atmósfera emocional en la que crecería. Eso fue decisivo. Carolina se sentó a la mesa y escribió un mensaje para la suegra. Dijo que, por indicación médica y necesidad emocional, pasaría un tiempo en la casa de su madre, que seguiría recibiendo información sobre Guilherme, pero necesitaba espacio para proteger el embarazo. No pidió permiso, solo lo comunicó. Al enviar el mensaje, sintió que el corazón se le aceleraba, y luego, un alivio inesperado. No había certeza absoluta sobre el futuro, pero había claridad suficiente para dar el siguiente paso. Y, para Carolina, en ese momento, eso ya era una enorme victoria. A la mañana siguiente, Carolina despertó con una extraña sensación de despedida. No había prisa ni drama, solo la conciencia silenciosa de que ese día marcaría un giro. Se bañó con calma, eligió ropa cómoda y comenzó a poner en la maleta los últimos objetos que había dejado atrás: libros de control prenatal, un portarretrato antiguo, el cuaderno donde anotaba pensamientos sueltos desde el inicio del embarazo. Mientras cerraba el cierre de la maleta, sintió el vientre moverse de forma firme, casi decidida. Eso la hizo sonreír suavemente. Era como si el bebé aprobara ese cambio, incluso sin entender nada de lo que sucedía afuera.
Carolina respiró hondo y sintió una valentía tranquila, distinta de la fuerza tensa de los días anteriores. Antes de salir, recorrió el departamento una vez más. Pasó por el cuarto de matrimonio sin entrar. Observó la sala, la cocina, los espacios que guardaban recuerdos buenos y malos mezclados. No sintió ganas de llorar. Sintió gratitud por lo que fue y respeto por lo que necesitaba terminar. En el camino hacia la casa de su madre, Carolina recibió una llamada de la suegra. La voz venía cargada de preocupación, pero también de sorpresa. Carolina explicó con calma que no estaba abandonando a nadie, solo se estaba preservando. Dijo que necesitaba pensar en el bebé y que ese tiempo alejada era necesario. Del otro lado de la línea, hubo silencio. Por primera vez, nadie intentó convencerla de lo contrario. Al llegar, fue recibida con un abrazo apretado y un cuarto preparado con cariño. La sencillez de ese espacio le trajo una sensación inmediata de seguridad. Carolina dejó la maleta en un rincón. Se sentó en la cama y cerró los ojos por algunos segundos, sintiendo que el cuerpo se relajaba de verdad. En ese instante, supo que había tomado la decisión correcta. No era definitiva, pero era honesta. Y, en ese momento de su vida, la honestidad consigo misma era el mayor gesto de amor que podía ofrecerle al hijo que estaba a punto de llegar. Los primeros días en casa de su madre estuvieron marcados por un silencio diferente. No era el silencio pesado del departamento vacío, era un silencio de cuidado. La mamá de Carolina respetaba sus tiempos, le ofrecía comida, le preguntaba si necesitaba algo, pero no la presionaba con preguntas. Eso le permitió a Carolina respirar por primera vez sin sentir culpa. La rutina empezó a reorganizarse. Caminatas ligeras por la mañana, horarios fijos para las comidas, citas médicas anotadas en un calendario en la pared. Pequeñas estructuras que le daban al cuerpo y a la mente una sensación de previsibilidad. El embarazo parecía más presente ahí, menos amenazado por el caos emocional. En una de esas tardes, Carolina sintió ganas de escribir. Tomó el cuaderno que había traído y empezó a poner en el papel todo lo que no lograba decir en voz alta. No era una carta para Guilherme, era un desahogo consigo misma. Escribió sobre la traición, sobre la hermana, sobre la ruptura de la confianza, pero también escribió sobre culpa, miedo y esperanza. Mientras escribía, se dio cuenta de algo doloroso y liberador al mismo tiempo. Ya no sentía una rabia constante. Había resentimiento, sí, pero la rabia había perdido fuerza. En su lugar, surgía una lucidez firme. Carolina estaba dejando de reaccionar y empezando a elegir. Al final del día, recibió un mensaje del hospital informando que Guilherme sería trasladado a hospitalización. Carolina agradeció la información y no sintió urgencia de ir. Eso la sorprendió. No era indiferencia, era aceptación de que ella no podía cargar con todo sola. Antes de dormir, acostada en un cuarto sencillo, Carolina puso la mano en el vientre y sintió al bebé moverse despacio. Susurró que las cosas estaban cambiando, y que, a pesar del miedo, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Por primera vez desde el inicio de todo, esa frase sonó verdadera. Algunos días después, Carolina recibió una llamada directa de Guilherme. La voz venía arrastrada, débil, distinta a la del hombre que ella había conocido durante tantos años. Él dijo su nombre con esfuerzo, como si cada sílaba exigiera valentía. Carolina escuchó en silencio, sentada a la mesa de la cocina de su madre, sintiendo el corazón latir acelerado, pero estable. Guilherme le pidió verla. Dijo que necesitaba mirarla a los ojos, que necesitaba explicar, que necesitaba pedir perdón de verdad. Carolina cerró los ojos por algunos segundos antes de responder. No prometió nada. Solo dijo que lo pensaría y colgó. Esa respuesta, corta y honesta, era algo que jamás habría hecho antes. Después de la llamada, Carolina sintió un cansancio emocional profundo. No era miedo, era la conciencia de que ese encuentro, si ocurría, marcaría un punto sin regreso. Todavía no sabía si quería escuchar explicaciones o si ya había escuchado lo suficiente con los hechos. Habló largo con su madre esa noche, no para que decidiera por ella, sino para organizar pensamientos. Habló de matrimonio, de Bettina, de que el bebé creciera en medio de todo aquello. Su madre la escuchó, le sostuvo la mano y dijo algo simple, que Carolina no necesitaba decidir nada en ese momento. Esa frase le trajo un alivio inmenso. En la cama, antes de dormir, Carolina sintió al bebé moverse con fuerza, como si exigiera atención. Sonrió,
pasando la mano por el vientre, y dijo que todo lo que hiciera de ahí en adelante sería pensando en un ambiente seguro, honesto, sin mentiras escondidas. Se durmió con una sensación nueva, no de resolución, sino de autoridad sobre su propia vida. Por primera vez, Carolina sentía que la historia no estaba ocurriéndole. Ella estaba eligiendo cómo atravesarla. Carolina decidió ir al hospital 2 días después. No avisó a nadie más que a su madre. Necesitaba ese encuentro sin público, sin intermediarios, sin presiones externas. Se vistió con ropa sencilla, cómoda, y llevó consigo solo la bolsa y su propia valentía, que ya no era pequeña. Cuando entró al cuarto de hospitalización, encontró a Guilherme sentado en la cama, recargado en almohadas, el cuerpo visiblemente más frágil. El rostro cargaba marcas del derrame, el habla aún lenta, la mirada cansada. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Carolina sintió el pecho apretarse, pero mantuvo la postura firme. Se quedaron unos segundos en silencio. Guilherme intentó hablar primero. Pidió perdón de forma entrecortada. Dijo que se había equivocado, que estaba confundido, que nunca imaginó perderlo todo de esa manera. Carolina escuchó sin interrumpir. No discutió versiones, no pidió detalles. Ya sabía lo suficiente. Cuando le tocó hablar a ella, la voz le salió tranquila, pero decidida. Carolina dijo que lo que más le dolió no fue solo la traición, fue la ruptura de la confianza y la participación de alguien a quien ella consideraba familia. Dijo que estaba embarazada, vulnerable, y que esa herida no cicatrizaría rápido, ni tal vez del todo. Guilherme lloró. Pidió una segunda oportunidad. Dijo que haría cualquier cosa. Carolina respiró hondo antes de responder. Explicó que necesitaba enfocarse en su propia recuperación y que ella necesitaba proteger al bebé y a sí misma. No prometió regreso, ni reconciliación. Solo verdad. Al salir del cuarto, Carolina sintió algo inesperado. No era tristeza, era cierre. Algunas historias no terminan con gritos ni puertas azotadas. Algunas acaban así, con lucidez, dolor y respeto por los propios límites. Carolina salió del hospital sintiendo el cuerpo ligero y pesado al mismo tiempo. Ligero por haber dicho lo que necesitaba decir, pesado por la conciencia de que esa conversación marcaba un antes y un después definitivo. En el estacionamiento, respiró hondo, sintió el viento pegarle en el rostro y se dio cuenta de que ya no estaba huyendo de nada. Estaba eligiendo. En el camino de regreso, pensó en cuánto había cambiado en pocas semanas. La mujer que corrió desesperada al hospital en aquella primera llamada ya no existía de la misma forma. Había aprendido, a la fuerza, que amor sin respeto se convierte en riesgo y que la maternidad exige valentía incluso antes del nacimiento. En casa de su madre, fue recibida con una mirada atenta, casi silenciosa. No necesitó explicar mucho. Bastó con decir que había hablado con Guilherme. Su madre asintió, como quien entiende más de lo que se dijo, y le puso un plato de comida frente a ella. Eso, simple y cotidiano, le trajo un consuelo profundo. En los días que siguieron, Carolina empezó a organizar cuestiones prácticas del futuro. Licencia de maternidad, documentos, planes de salud, citas. No tomó decisiones definitivas sobre el matrimonio, pero decidió algo esencial. No volvería a vivir en un ambiente donde su paz fuera negociable. El bebé se movía con frecuencia, fuerte, presente. Carolina sentía esos movimientos como un recordatorio constante de que la vida continuaba, incluso después del colapso. Cada patadita era una confirmación silenciosa de que necesitaba seguir adelante. Esa noche, acostada en la cama, Carolina se dio cuenta de algo que antes parecía imposible. Ya no estaba atrapada en el dolor. Aún dolía, pero ya no controlaba sus pasos. Y eso, en ese momento, era libertad suficiente para continuar. El 8º mes de embarazo se acercaba, y Carolina empezó a sentir que el cuerpo pedía más atención. El peso del vientre aumentaba, los movimientos se volvían más lentos y el cansancio llegaba más temprano. Aún así, había algo distinto en ella. Un tipo de serenidad firme, construida no por la ausencia de dolor, sino por la aceptación de lo que ya no podía ser ignorado. Las consultas prenatales pasaron a ser momentos casi sagrados. Cada latido del corazón del bebé era una confirmación de que todo había valido la pena. Carolina salía del consultorio siempre con la sensación de que estaba haciendo lo correcto, incluso sin saber exactamente cómo sería el futuro. En una de esas tardes, recibió una llamada de la trabajadora social del hospital. Guilherme tendría el alta pronto,
pero necesitaría seguimiento constante y apoyo emocional. Carolina escuchó con respeto y respondió con honestidad. Dijo que ayudaría en lo que fuera posible dentro de los límites que había establecido. No se ofreció a cuidar, no se justificó. Solo fue clara. Al colgar, sintió una punzada de tristeza, pero no de culpa. Guilherme formaba parte de su historia, pero ya no era el centro. La prioridad ahora tenía nombre, latidos propios y ocupaba todo el espacio posible dentro de ella. Esa noche, Carolina organizó la maleta para la maternidad. Dobló cada prenda con cuidado, imaginando el momento que por fin sostendría a su hijo en brazos. No era el escenario que había soñado, pero era real, honesto y seguro. Y eso importaba más que cualquier ideal. Antes de dormir, puso la mano sobre el vientre y susurró que habían sobrevivido. No solo al susto, a la traición o al miedo, sino a la tentación de perderse en medio del caos. Carolina sabía que aún habría desafíos, pero ahora estaba lista para enfrentarlos. Las semanas siguientes pasaron más rápido de lo que Carolina imaginaba. El tiempo parecía haber tomado otro ritmo, marcado por consultas, pequeños preparativos y momentos de silencio que ya no asustaban. El cuerpo estaba más pesado, los pies se hinchaban al final del día, pero la mente estaba extrañamente más ligera. En una tarde lluviosa, Carolina recibió un mensaje inesperado de Bettina. No había ruegos ni justificaciones largas. Solo una frase corta, diciendo que respetaba el silencio de Carolina y que cargaría con las consecuencias de lo que había hecho. Carolina leyó, respiró hondo y, por primera vez, no sintió rabia. No respondió. Algunas relaciones no necesitan cierre, solo distancia. Poco después, recibió la noticia de que Guilherme saldría del hospital para iniciar la rehabilitación en una clínica especializada. Esa información le trajo un alivio discreto. Él estaría atendido, acompañado, y ella no necesitaría violentarse emocionalmente para cumplir un papel que ya no le correspondía. Carolina empezó a imaginar el parto con más claridad. Pensó en quién estaría a su lado, en el ambiente que deseaba, en la tranquilidad que necesitaba preservar. Habló con la médica sobre sus inseguridades, sobre el estrés vivido, y escuchó algo que la marcó profundamente. Hiciste lo mejor posible dentro de una situación imposible. Esa noche, sentada en la cama, Carolina pasó la mano por el vientre ya enorme y sintió que bebé respondía con un movimiento lento y firme. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No era el fin del dolor, pero era el comienzo de algo nuevo, algo que nacería junto con él. El trabajo de parto comenzó de forma silenciosa, casi respetuosa. Carolina sintió las primeras contracciones aún de madrugada, una presión rítmica, soportable, pero inconfundible. Se sentó en la cama con calma, respiró hondo y puso la mano en el vientre, sintiendo una mezcla intensa de miedo y expectativa. Su madre despertó con el ruido discreto. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, no entró en pánico. Hubo intercambio de miradas, un abrazo rápido y una certeza compartida. Era hora. Carolina se vistió con movimientos lentos, concentrada en mantener la respiración estable, sintiendo el cuerpo trabajar por su cuenta. En el camino a la maternidad, los recuerdos llegaron como destellos. La llamada de policía, el hospital, el descubrimiento en el pasillo, el nombre de Bettina resonando como un golpe. Carolina sintió que una lágrima le corría, pero no de tristeza. Era como si ese dolor antiguo por fin estuviera siendo liberado. Durante el trabajo de parto, Carolina se mantuvo firme. Cada contracción llegaba como una ola fuerte, exigiendo presencia total. En medio del dolor físico, percibió algo sorprendente. Ese era un dolor limpio, sin traición, sin engaño. Era un dolor que traía vida. Cuando escuchó el llanto del bebé por primera vez, Carolina sintió que el mundo se reorganizaba. Ese sonido atravesó todo lo que había sido roto antes. Al sostener a su hijo en brazos, caliente, frágil y real, entendió que había sobrevivido a lo peor, y había llegado hasta ahí entera. En ese instante, Carolina no pensó en Guilherme, ni en Bettina, ni en la historia que había quedado atrás. Pensó solo que había hecho lo posible, y que ese inicio, a pesar de todo, era puro. Un nuevo comienzo que nadie más podría quitarle. Los días que siguieron al parto pasaron como un sueño lento e intenso. Carolina casi no dormía, pero también casi no podía quitarle los ojos de encima a su hijo. Cada movimiento pequeño, cada suspiro, cada sonido emitido por ese ser tan nuevo parecía un milagro silencioso. El cansancio era grande, pero no era vacío. Estaba lleno de propósito. En el cuarto de la maternidad,
Carolina vivió momentos de soledad y plenitud al mismo tiempo. Recibió visitas puntuales, escuchó palabras de apoyo, pero mantuvo protegido el espacio emocional. No quiso explicaciones largas ni preguntas difíciles. Ahí, todo lo que importaba cabía en esa cuna al lado de la cama. Guilherme supo de nacimiento por medio de su madre. Envió un mensaje corto, emocionado, diciendo que el hijo era hermoso y pidiendo verlo cuando fuera posible. Carolina leyó sin prisa. No sintió rabia, ni urgencia. Guardó el mensaje y volvió la mirada hacia el bebé dormido. Algunas respuestas no necesitan ser inmediatas. Esa madrugada, sola con el hijo en brazos, Carolina sintió una ola de gratitud atravesarle el pecho, no por el dolor vivido, sino por la mujer en la que se había convertido después de él. Más consciente, más firme, más entera. Entendió que no todo necesita arreglarse para que la vida siga. Al observar a su hijo dormir, Carolina hizo una petición silenciosa: que creciera en un ambiente donde el amor no exigiera sacrificio de la propia dignidad, que aprendiera, desde temprano, que los límites también son formas de cuidado, y que nunca confundiera silencio con aceptación. Carolina volvió a casa semanas después, ahora con el hijo en brazos. El departamento parecía otro, no porque los muebles hubieran cambiado, sino porque ella había cambiado. Caminó despacio por los cuartos, sintiendo el peso ligero de ese nuevo comienzo. No había prisa por reorganizarlo todo. Algunas cosas necesitaban reconstruirse en el tiempo correcto. Guilherme seguía en rehabilitación. Mantenían un contacto respetuoso, puntual, mediado por la necesidad del hijo. Carolina no alimentaba ilusiones ni resentimientos diarios. Había hecho las paces con la idea de que algunas historias no regresan a lo que eran, y está bien. El fin de un matrimonio no borraba la dignidad de nadie. Bettina permaneció distante. No hubo confrontaciones finales ni grandes discursos, solo silencio. Y, con el tiempo, Carolina entendió que silencio también puede ser una respuesta definitiva, no para castigar, sino para preservar. Con el paso de los meses, Carolina se fortaleció en una maternidad consciente, firme, afectuosa. Aprendió a confiar de nuevo en sí misma, a no ignorar señales, a no disminuirse para encajar en las elecciones equivocadas de los demás. El trauma no desapareció, pero dejó de mandar en sus pasos. En una tarde tranquila, Carolina se sentó en la terraza con el hijo dormido en su regazo. El cielo estaba despejado, la brisa suave. Cerró los ojos por algunos segundos y respiró hondo. Ya no sentía miedo del futuro. Sentía respeto por él. Esa mujer que un día corrió desesperada al hospital aún existía dentro de ella, pero ahora caminaba al lado de otra, más consciente, más entera, más fuerte. Y esa era la verdadera superación.